rechazo que había salido con 1 minuto ya está corregido, ¿ya? No sé si ya le llegó la nota nueva. Aún no reviso, Inge. Ya, pero ya estaba corregido. Yo ya corregí ese atraso, ¿ya? Ya, Inge, listo. Muchas gracias. Ya sabe. Esa foto te he hecho una calavera, oiga. Chéverísimo. ¿Es un filtro o es una mascarilla? Filtro, Inge. Ah, cuidado, las chicas ahí les va a espantar, hombre. ¿Qué van a querer ver un malote calavera? No, no creo. Ya. Entonces, espérenme un Es para ratito. tratar el coronavirus. Para espantar el coronavirus. Muy Señora, bien. oiga, Algo por ahí dijo el señor Sanán que de ley debe haber sido alguna molestada. Ya, jóvenes, si ya se abrió la guía, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Disculparán por el retraso. En verdad, o sea, estaba en el parque industrial donde mis papás dando clases a los de quinto. Y como estábamos explicando el ejercicio del autónomo de resistencia de materiales, entonces, lamentablemente, o sea, cogió un poquito más de tiempo y ya me atrasé en venir hasta acá, porque como en la mañana estábamos viendo unos asuntos del carro eléctrico, entonces yo fui al parque industrial directo para verlo un ratito ahí, a recoger del trabajo a mi mujer. Ya, vamos por aquí, compartamos pantalla. Me confirman ustedes, por favor, si ven la pantalla. Ahí ahorita ya la acabo de compartir. Bueno, a mí me sale que ya está. No sé si ustedes están viendo. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Chéverísimo. Muy bien. Ya, caballeros. Chévere. Entonces, ayer nos quedamos justo en esto de la deformación programada de los largueros delanteros superiores y los largueros delanteros inferiores. ¿Ya? Entonces nosotros aquí veíamos justo en estas partes de aquí que yo les comentaba a ustedes que teníamos unas especies de formas huecas que daban ese choque progresivo o esa absorción progresiva de la energía, ¿no es cierto? Esa deformación progresiva de la que tanto estábamos conversando. Y también aquí se veía desde adentro, ¿sí? Si yo veo aquí, aquí está un subchasis, que vendría a ser la base, ¿no es cierto?, del motor. Entonces, internamente yo veo cómo están pasando esas formas. Aquí le veo de forma interior, aquí le veo de forma exterior a la carrocería. Entonces, quedamos que ahí se va a transformar mucha de la energía del choque en deformación. Hablamos sobre los largueros delanteros superiores. Entonces, nosotros conversábamos, ¿no es cierto?, que estos se apoyan en los montantes. Y los montantes, al ser parte del habitáculo, no deberían someterse a deformación por lo que es la zona de vida. No se olvide, una vez si tocamos el tema con ustedes y conversamos de esto de aquí. Cuando usted coge y tenía un bus, ¿se acuerdan que yo les decía que en el caso de las simulaciones de las carrocerías de buses, cuando se vuelcan estos, no debía deformarse el techo hasta cierta altitud, porque esto yo le consideraba la zona de vida, o esta era la zona donde quedaban los pasajeros en caso de un volcamiento dentro de un bus, viéndole desde el lado, ¿no es cierto? Si yo me vuelco y se hunden las aristas del bus, las esquinas, estas partes de aquí, y el techo, deben deformarse hasta cierto valor que permita que se cree la zona de vida en el interior de la misma para que no mueran los pasajeros. Y de igual forma, nosotros teníamos ese problema, si ayer estábamos viéndole con atención, que los largueros delanteros están apoyados justo sobre los montantes y pilares. Están aquí. Aquí están apoyados, como pueden ver. Entonces, mal yo hago aquí al hacerles duros y rígidos estos elementos, porque si yo les hago duros, tenaces, rígidos, entonces, cuando yo genero una colisión aquí o un choque, en vez de hacer ese efecto acordeón que me están diciendo que deberían hacer,
lo que van a hacer estos elementos es deformar el habitáculo y ya no se van a abrir las puestas, ya no se va a mantener la intrusión de la mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos no se olviden. Son resortes que hablamos. De ahí comenzamos a tocar sobre este, el travesaño, el número 3. Entonces decíamos que este elemento hace solidario a estas dos estructuras para que haya deformación de ambos en caso de un choque. Mientras más piezas en colisión involucradas, deformándose, mucho mejor. No se olvide. Era muchísimo mejor. Más piezas están en la deformación, es mucho mejor. ¿Ya? Justamente ese elemento sí debe ser súper duro, como conversábamos. El hecho de que ese elemento sea súper duro o resistente a flexionarse hacía que les haga solidarios a los largueros inferiores. Esa era la función. Al hacerle duro, les hace solidarios a los elementos. Y lógicamente no es cierto. Ya, si yo me choco en una parte lejana o en un filo, el filo izquierdo o el filo derecho, pues la parte izquierda o derecha va a tener que deformarse con la otra, porque esto va a generar esta distribución de la energía. Ya, hasta ahí habíamos quedado, todo bien. Vamos conversando de los pilares. Verán, aquí hay algo súper interesante, jóvenes. Ya. ¿Sabían ustedes que si ustedes dibujan una carrocería, la que quieran, digamos que ustedes con el Alvarito, que sería algo muy complejo y muy difícil, ¿no? Llegar a tal vez a hacer una estructura de la carrocería en 3 dimensiones. La otra vez veía en sus estados, casi siempre me reviso los estados de ustedes, porque tengo los números de muchos grabados, y siempre a veces me río, a veces también oigo sus músicas modernas, o veo lo que van manejando y se van grabando y todo, ¿no? Parte de ser jóvenes, así, memes chistosos, todo chévere. Y veía que alguno de ustedes dibujaba un bloque. No sé si ese sea un deber que les ha mandado el Alvarito, o estaban haciendo un bloque en Inventor, me parece. Estaba viendo así, algunos creo que tenían hasta en B el bloque. Si yo dibujara o sometiera esto en modelo matemático dentro de cualquier software, Altair, ANSYS, Inventor, y le hiciera deformación, ¿sabían ustedes que el parabrisas tiene carga estructural? O sea, verán jóvenes, me hago explicar. Yo puedo, dentro de la simulación, sacar las puestas, sacar los vidrios, las lunetas, los vidrios laterales, porque no hacen nada el rato de un choque, más que romperse los vidrios. Pero no puedo el parabrisas, porque el parabrisas sí soporta carga estructural. O sea, el parabrisas es un elemento estructural de todo esto de aquí. En un análisis de esfuerzos no pudiera o no se debiera desestimar la absorción de esfuerzo que está en el parabrisas. Y este es un elemento de la estructura de la carrocería. ¿Dónde logré leer eso? En esos libros que les digo que están en inglés, donde la información es mucho mejor que los libros que a veces nosotros leemos, porque lógicamente como ellos tienen tecnología más de punta, entonces explican mucho mejor ciertas cosas. Y ellos decían que es imposible obviar la carga estructural del parabrisas en cualquier tipo de simulación numérica en un programa de CAD. Ahora van a hablar de estos elementos de aquí, los pilares. Yo pienso, y ustedes deben darse cuenta, que si yo hablo de pilares, y si yo sé que me puedo volcar, es un hecho que la mayor fuerza va a estar soportada por estos elementos de aquí, pilares y montantes. Entonces, estos elementos sí deben tener una estructura dura y rígida, porque es lo que genera, por ejemplo, en el caso de un volcamiento, la famosa zona de vida. Donde usted se volca, a ver,
vamos a hacer una rondita de preguntas con los jóvenes. A ver, caballeros, ¿alguno de ustedes se ha fijado cuando se sienta en el puesto del piloto, cuánta altura hay hasta de su cabeza al techo? Hay bastante, hay poca, habrá unos 20 centímetros, habrá unos 30, a lo mucho, unos 10. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto cree usted que hay? Yo creo que depende de la estatura. Unos 15, yo también opino que entre 15 a Depende de la 20. altura, pero más o menos, Unos unos 30. 15 a 20 centímetros. Yo estoy de acuerdo entre que está entre unos 20 a 30. Una regla normal de la que nosotros usamos en la escuela. Porque a mí al menos sí me ha pasado. Que por ahora veo una vez, cuando estaba andando con un amigo, no vi un chapechado y saltamos y las cocolas nuestras se fueron contra los techos. Topamos nomás los techos. Imagínense qué tan poquito tiene que deformarse el techo el rato que usted se vuelca para que su cabeza no se vea comprometida en un golpe. O sea, si yo le veo el carro de lado y me pongo a pensar y analizar, si el carro está aquí y aquí va el techo y mi cabeza está aquí, normal creo que mi cabeza esté aquí y de aquí yo tenga de 20 a 30 centímetros. Donde esto se hunde, esa distancia de ahí en un volcamiento es como que me dieran un impacto directo a mí en la cabeza, con mucha probabilidad de morir. Entonces, ¿qué creen ustedes que deba ser una necesidad estructural de los pilares? Los pilares serán suaves. Los pilares tendrán por ahí pensado algún tipo de deformación, el rato de choque. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Yo creo que no, Inge. Ajá, en el caso de un choque vertical no, es un hecho. Y hay que darse cuenta de otra cosa, verán jóvenes, que es muy interesante también. Fíjese usted. Los pilares en conjunto, con los travesaños que están aquí y los largueros del techo, estos de aquí, vean jóvenes. Travesaños del techo y los largueros y les chocan así. Claro que mucha de la fuerza está aguantado en todo lo que es la plataforma de la carrocería. Pero lógicamente estos elementos también mantienen la seguridad en caso de que me choquen de forma lateral. Los pilares son elementos estructurales bastante fuertes. Si yo fuera latonero, porque yo no soy, pero tengo amigos que sí lo son, y he oído a ciertos latoneros que cuando esto se daña, ellos sí saben intentar ver o cortar esto y comprar otra parte o eso, porque esto de aquí, de volver a la forma original, sí dicen que es bien difícil. Llega a ser muy difícil. Entonces, los pilares son elementos que van a actuar tanto en choque lateral como en volcamiento. Y necesita ser rígido. Ya lo que está en el habitáculo, lo que le protege a las personas debe ser rígido. ¿Ya? Entonces yo puedo ver claramente lo que me dice, ¿no es cierto? En conjunto con los largueros va a configurar el habitáculo. No se olvide, prácticamente un carro en un TZNK pierde puntos si su habitáculo permite que algo le ingrese. Entonces, todo lo que esté en el habitáculo es sagrado, para al menos este tipo de pruebas. ¿Ya? Los largueros traseros, pues, esos también van a ser simplemente para absorber energía, van a ser elementos que logren disipar energía el rato de chocarme y que se van a ver aquí, en esta parte de aquí. Justo en estas partes de aquí.
A ver, yo tengo aquí los largueros traseros. Yo si les diera una función, defórmense hasta cierto punto, hasta que entren también en contacto los subchasis de las ruedas de la suspensión, y de ahí no se deforme más, porque abajo del asiento del de los ocupantes está el tanque de combustible. Entonces yo pienso que esto de aquí debe deformarse hasta cierta profundidad, pero debe proteger el tanque, es un hecho, porque un choque en el tanque y un chispazo es un incendio seguro. Ese es uno de los motivos por los que ahora los tanques se hacen de plástico. Por ejemplo, nosotros teníamos un tanque, ¿no es cierto? Tanque de combustible antiguo que era de lámina o de chapa, de metal. ¿Qué pasaba? Bueno, al menos en nuestro país, que es una belleza en esas cosas, y la gente hace dinero, en el término de nosotros en la universidad, ¿cómo le decían? Nuestro combustible es bautizado, porque nuestro combustible es botado a agüita. En todo lado le van botando agüita, porque ya saben que la gente quiere extender su utilidad, entonces le va poniendo un poco de agua al combustible. Eso es mortal, al menos para los sistemas de inyección diésel. Eso es calamitoso, lapidario prácticamente, en lo que es bombas de inyección y todo el sistema de inyección diésel. En primer lugar, jóvenes, hay un problema aquí, vean. El diésel es más liviano que el agua, entonces el agua se va abajo. Por eso yo cuando tengo separadores diésel-agua en los filtros, yo abro los tornillos en las partes de abajo y cae el agua. Pues. Si yo tengo ahí un separadorcito o un purgador. Porque el agua es más pesada que el diésel y se va para abajo y el diésel queda arriba del agua. Si usted se pregunta, ¿qué pasa con el agua y la chapa de metal del fondo del tanque? Está oxidándose. Entonces, el rato que yo cojo, me pego mis frenadas, mis curvas, el combustible se está moviendo, ¿no es cierto?, de un lado para el otro. Y el movimiento hace que esos trozos de óxido estén flotando en el aceite. Y eso llega a las bombas de inyección, llega a los inyectores, llega a ser lapidario porque les raya, y como tienen juegos de milésimas de milímetro, entonces comienzan a haber fugas y pérdidas de presión o se traban los elementos y se quedan ahí. Entonces, por esos motivos también se dejó de usar los tanques de metal. Y también, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, recibo un golpe en el metal, yo podría producir una chispa. Y la chispa en el metal también es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Mientras que en el plástico eso no va a pasar. Entonces, los largueros, ¿a quién van a proteger? En gran parte, claro, a los pasajeros de la parte de atrás, pero también están protegiendo al tanque. Y como les dije una vez, si usted se da cuenta, ahorita es muy común que el tanque esté prácticamente protegido en el habitáculo, porque está abajo del asiento de los ocupantes o los pasajeros. ¿Ya? Por eso me dice que los largueros traseros tienen una función. Mantienen también la integridad del depósito de combustible. ¿Ya? Largueros delanteros inferiores. Necesita la carrocería siempre ser rígida. Mire, la parte, jóvenes, si la carrocería no fuera rígida y la carrocería fuera un poco hasta, digamos, deformable o elástica, va a haber un rato que mis puestos se me descuadren, mi capó no me entre, no me cierre la cajuela, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, esa rigidez de la carrocería se va dando por ciertos elementos. Entonces, aquí me dice que los largueros inferiores van a aportar también ese tipo de cualidad hacia la carrocería. Da rigidez a todo el elemento. ¿Ya? Muy bien. Y lógicamente también van a absorber energía de forma progresiva. Y eso también a través del incremento de espesores de forma progresiva. No se olvide usted, la parte de atrás y de adelante del carro en deformación programada son consideradas simplemente resortes. Van a aguantar y deformarse. Muy bien. Vigueta transversal del salpicadero. ¿Dónde está ese elemento de aquí? Es el que le protege o vendría a ser el que está en la parte baja del parabrisas. Tenemos un ratito para señalar esta parte de aquí. La vigueta transversal del salpicadero, yo me la encuentro acá. En esta parte de aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá o no tendrá carga estructural ese elemento? ¿Deberá o no deberá permitir deformación? Vamos a hacer la chica encuesta. Señor Enríquez, como quien se ve el filtro de cara y calavera, ¿usted debe o no debe tener una carga estructural ese elemento? ¿Cuál elemento era, Inge? El número 7, la vigueta transversal. Ajá, ya ve, le cogí chateando con las chicas. Ya ve, ¿sí o no? Cuente, diga, ¿sí o no? No, Inge, que estaba un poco desatento a la clase. Vamos a ver. Véale usted, analícele para usted. ¿Este elemento debe o no debe deformarse? No, pues sí, y ese elemento Inge no debería deformarse porque ese ya es un elemento principal para el cuadro de vida y de la gente. Exacto, porque si él se deforma y se corre para atrás, el tablero, ¿a quién le chanca? Al piloto y al copiloto. Al piloto, ¿sí o no? Porque justo va a hablar de estos dos, verá. Del travesaño del techo y de la vigueta. Los elementos sí aguantan carga estructural y no deberían deformarse. Al menos este va a protegerle del desplazamiento del tablero. Todo lo que es el tablero. Entonces, lógicamente, eso me podría a mí aplastar. No se olvide. ¿Ya? Muy bien, señor Peñalosa. Le salvó al señor Enríquez, que estaba desatento porque estaba en pleno chat con las chicas. Y si seguimos bajando, jóvenes, vais hablando de cada uno, de las viguetas, del travesaño del techo y las barras laterales que ustedes pueden ver que son los refuerzos que estaban, me parece, en la figura. Vamos viéndole aquí. Me parece que eran de color azulito, si mal no me acuerdo. Las barras laterales que están acá. Están en el número 9 y son de color azul. Que generan también la protección, sería, perdón, me pasé incluso, no es tanto, es este de aquí, que sería la protección a la intrusión de un choque en la puesta. ¿Ya? Aquí podemos ver la otra barra lateral de la puesta. Si le ven, en esta parte de acá. Caso de choque lateral, intentan
que no se deforme la zona de vida y no pase el choque hacia el piloto o el copiloto. Entonces, hemos visto lo que es el plan de deformación programada. ¿Tienen alguna consulta de eso de ahí? Bastante claro, creo yo. ¿Sí o no? Sí, Sí, bastante claro y sencillo. Ya. Creo que nosotros ya tenemos una idea de lo que me habla aquí. Yo creo que ya está bastante claro para cualquiera de ustedes que oír el término rigidez diferenciada, se está hablando que la estructura se vuelve más dura conforme se acerca al habitáculo. O sea, en las partes extremas, en los paragolpes, tanto delantero como posterior, las estructuras no son muy rígidas, pero conforme se van acercando hacia el habitáculo, van teniendo una rigidez diferenciada. Si aquí está el habitáculo del carro, entonces la rigidez va aumentando conforme se avanza hacia el habitáculo. O sea, hay una rigidez que es distinta entre los puntos. Ya, muy bien, jóvenes. El habitáculo, lógicamente, sí es una estructura súper rígida y debería ser indeformable. Y eso, jóvenes, es a través de puro refuerzo de chapa más gruesa. O otro material metido ahí con método de Taylor-Blanc. O sea, elemento más duro y más grueso, soldado, justo en pilares, justo en travesaños del techo, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Nosotros ya conversamos y ya hablamos de esto. En los largueros, tanto delanteros y posteriores, sí hay la deformación que el fabricante quiere hacerla de forma progresiva, pero el habitáculo no. El habitáculo, jóvenes, es algo impenetrable. Porque el objetivo de todo esto es limitar las fuerzas y las aceleraciones que sufra el habitáculo y por ende sus ocupantes. No se olviden, si se conversó una vez con ustedes, los pilotos de la Fórmula 1 cuando cogen las curvas de alta velocidad aguantan fuerzas G del diablo y por eso tienen que ejercitar el cuello. Aquí está, vean, la plena función del travesaño delantero. Aquí está. Hagámosle con otro color, un color moradito. Distribuyendo la deformación o el choque a la mayor cantidad de elementos que puede. Para lograr la absorción de energía. Vean el travesaño. Cómo a través de los largueros va distribuyendo la deformación y la energía del choque a través de la estructura de la carrocería. Mientras más elementos meto, mejor absorbo la energía. ¿Sí? Mejor absorbo la energía. Por ahí hay una curva, no sé si está más adelante, hay una curva súper interesante de cómo se genera la desaceleración, no sé si está por acá, el rato que se llega al contacto con el motor. Es un poco más adelante. Justo va midiendo y ahí se ve un pico de desaceleración por la rigidez del motor. No se olviden, esto está tal cual como un bastidor tubular, diseñado para que cada elemento vaya disipando energía. Esto es algo que prácticamente solo se puede hacer o simular en donde, a través de ordenadores. ¿Ya? Tal vez tienen alguna pregunta. No es algo muy complicado. Entonces, yo creo que por esta hora
para que tengan un poquito más de tiempo, vamos a dejarle por ahí y nos encontramos a las 7. Coman alguito o algo, o si quieren nos conectamos 7:05 para que puedan algo comer y ahí estamos en conversación, ¿ya? Ya, Inge. Gracias. Listo, jóvenes. Ahí conversamos 6:05. Coman nomás tranquilo. Gracias, Inge. Que les vaya bien. Hasta luego.